Gobierno y FARC publicaron los borradores de los puntos que a la fecha han abordado en el marco de las conversaciones de paz. El primero de ellos se refiere a la tierra. En él se crea un fondo para que se encargue de entregarle áreas a los campesinos que no las posean o sean insuficientes. También se establece mayor participación de la comunidad en la planificación y ordenamiento de la tierra, diálogo entre el gobierno, etnias, campesinos y sector privado. Se estructurarán planes para proveer servicios públicos e infraestructuras, así como para producir alimentos y garantizar mercados locales y regionales. El segundo punto es participación en política. Se acordó una apertura democrática, un sistema que permita transparencia, más partidos, que quienes se reintegren a la vida civil puedan ejercer este derecho y para ello cuenten con seguridad. De igual manera se garantizará a la población ejercer la protesta y contar con medios de comunicación para impulsar ideas, planes y proyectos hasta lograr su aprobación. Finalmente se estableció el compromiso de no buscar el poder mediante las armas. En cuanto al problema de las drogas ilícitas, se acordó un programa de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo nacional, la inversión social en zonas afectadas por el mismo. Las comunidades tendrán participación en las medidas para acabar con la economía basada en la destrucción humana y con la pobreza. Finalmente se concertó una ayuda inmediata a los cultivadores, erradicación manual y un trato diferente a los consumidores de sustancias psicoactivas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema se enmarca en el proceso de paz, en la transparencia, en el equilibrio que de alguna manera los colombianos estamos observando al conocer realmente qué es lo que se está negociando en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba. Esto luego de un gesto por parte de los delegados del Gobierno Nacional y de las FARC de darnos a conocer esos borradores que finalmente se han venido trabajando y discutiendo en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba. 65 cuartillas que ya muchos han tenido acceso, otros dicen que el Gobierno Nacional debe generar una estrategia mediática de difusión y análisis para que ningún colombiano se quede sin entender realmente qué es lo que se está discutiendo, para que todo se dé de cara al pueblo colombiano. Para hablar sobre este tema y por supuesto las diferentes amenazas que están recibiendo las víctimas que han viajado a La Habana, Cuba, a exponer de viva voz su situación, lo que les sucedió como víctimas del conflicto colombiano, pues vamos a hablar a esta hora con Marco Romero. Él es director de CODES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Marcos. Mayra, gracias por tu invitación y bueno, estamos en esta discusión acompañando el proceso de paz y creo que es muy importante tanto la divulgación de los documentos como el análisis de sus implicaciones. ¿Cuál es la reacción y la lectura que usted da al conocer el gobierno, dar a conocer el Gobierno Nacional estos documentos, estos borradores de los 3 puntos de la agenda conjunta que fueron negociados o que hasta el momento se han negociado en la mesa de diálogos en La Habana? Bueno, Omaira, mira, yo creo que la publicación de los acuerdos tiene 2 implicaciones. La primera, que rompe muchos mitos y muchas, como dice el doctor de la calle, muchas falacias que se habían construido sobre el proceso de negociación. Y en segundo lugar, también se muestran un estado de avance del proceso de paz en La Habana, porque estos documentos representan acuerdos parciales. Es decir, estos son temas ya acordados entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque todo el mundo me preguntará, bueno, ¿y por qué no divulgaron antes estos documentos? Es bueno hacer una pequeña historia. El presidente Santos, en un acto digamos, si se quiere, audacia política, toma la decisión de impulsar un proceso de paz, de hacer un puente de diálogo con las FARC, y durante un periodo muy grande desarrollar una metodología de confidencialidad, quizá por el temor a que una opinión pública adversa a las negociaciones pudiera, digámoslo así, dar al traste con la posibilidad de un acuerdo de paz. Y creo que se tomaron algunas precauciones para evitar los temas más controversiales. Por ejemplo, en lugar de una zona de distensión como la del Caguán o la de Ralito, se busca una negociación en el exterior, que esto tiene sus inconvenientes porque pues, el proceso se pone distante del país y de la opinión pública y de la sociedad, pero tiene la ventaja de un manejo más confidencial y de no construir una zona de esta naturaleza. La segunda ventaja que tiene esta metodología de confidencialidad
es que se llegó a unos acuerdos muy importantes que están integrados en lo que se llama la agenda del diálogo. Y esto es muy importante porque un proceso de paz no se puede iniciar si no hay una agenda, y pactar la propia agenda implica una cantidad de reuniones y de deliberaciones entre las partes muy grandes. Entonces el presidente logró un acuerdo de agenda y en el cual se diseñaron los instrumentos del proceso, pero en el marco de una lógica de confidencialidad. Esa lógica de confidencialidad acompañó el proceso en las primeras etapas, y por eso pues no se han dado procesos de participación ampliada de la sociedad en La Habana, sino foros de participación en los cuales la gente en Colombia plantea sus demandas, plantea sus propuestas, y esas propuestas las sistematizamos la ONU, la Universidad Nacional, y luego las remitimos a la mesa de diálogo. Ese ha sido el camino de participación basado en esa idea de confidencialidad. ¿Cuál fue el problema de esta confidencialidad? Que le dio la oportunidad, sobre todo al uribismo, a la extrema derecha en Colombia, de decir que se estaba entregando todo, que se estaba entregando las fuerzas militares, que se estaba entregando el Estado, que se estaba negociando la democracia y todos los valores fundamentales del sistema político a las FARC. Y esto era una mentira, obviamente, pero era una mentira que prendía fácilmente en el terreno árido de unos acuerdos que la gente no conocía. Se dieron a conocer algunos lineamientos generales a la opinión pública, pero no todos los textos. Y me parece que hoy ya las FARC y el gobierno han llegado a la conclusión de que no tiene sentido mantener esta confidencialidad al nivel de avance que lleva el proceso. Entonces, por eso me parece tan importante que después de esta larga etapa de confidencialidad ya se ponga el proceso de cara al país, pero hay que hacer otra salvedad. De todas maneras, el presidente Santos siempre lo había planteado muy claramente, es decir, para aquellos que consideran que es con la guerrilla con la que se está negociando el modelo rural, con la que se está negociando la democracia, con la que se está negociando la política antidrogas, para ellos siempre el proceso tuvo una cláusula de salvaguardia democrática que consiste en que los acuerdos van a ser refrendados por la sociedad. O sea que en últimas, la última palabra la tiene el pueblo en un escenario democrático sobre la naturaleza de los acuerdos y sobre si se aprueban o no. Entonces creo que nunca hubo un riesgo de que grandes temas se discutieran por fuera de la democracia, y lo que hubo fue una metodología de confidencialidad, y ahora que los acuerdos se han puesto en público, lo que se ha visto es que esencialmente lo fuerte ya se había dicho, solo que hay mecanismos de acuerdos, digamos, la filosofía de los acuerdos, una serie de consideraciones preliminares que no se habían dado a conocer. Marco, antes de irnos al corte a comerciales, esta respuesta por parte del gobierno nacional y de las FARC de dar a conocer estos avances en estos 3 puntos que se han venido discutiendo en La Habana, Cuba, de alguna manera le dan tranquilidad al sector empresarial, a la ciudadanía, por supuesto, pero sobre todo a esos sectores que han venido torpedeando, enlodando de alguna manera uno a uno los avances que se vienen desarrollando en este proceso. Yo veo que la extrema derecha se está quedando sin argumentos frente a este proceso de paz. Porque primero el proceso, comparativamente con lo que fue el Caguán u otros procesos internacionales, ha ido rápido. Es decir, que haya acuerdo agrario, acuerdo sobre participación política, acuerdo sobre el tema de drogas, y que ya haya un marco de discusión sobre el tema de víctimas basado en 10 principios acordados por la mesa, que haya una comisión de esclarecimiento histórico, una comisión de género para de algún modo traducir los acuerdos en clave de derechos de las mujeres, que haya una comisión para discutir el tema de cese del fuego. Es decir, hay muchos avances, no se puede decir que es un proceso estancado ni nada por el estilo. Segundo, los uribistas decían que este proceso se estaba haciendo por cuenta de los derechos de las víctimas. ¿Y qué fue lo que acordó la mesa? Que se va a hablar de todas las víctimas, no solo de víctimas de las FARC, sino de víctimas de agentes de Estado y de víctimas del paramilitarismo. Entonces, esta bandera de la impunidad, que ellos decían que fundamentalmente el proceso estaba montado sobre una estructura de impunidad, ahora se ha convertido más en una crítica a las víctimas. Hemos visto que sectores, por ejemplo la parlamentaria Cabal, han pasado de ser de presentarse como los defensores de los derechos de las víctimas a empezar a acusar a las víctimas por una cosa u otra, o el señor procurador que ha dicho que por qué invitan víctimas del paramilitarismo, o otros que han dicho que por qué hay víctimas de agentes de Estado allí.
Lo concreto es que en Colombia no se han resuelto la mayor parte de los crímenes cometidos por agentes de Estado y muchos de los cometidos por los paramilitares tampoco, y en muchos casos hubo relaciones entre paramilitarismo y agentes de Estado. Esto no se puede generalizar, pero hay casos, digamos, incluso probados judicialmente que muestran esto, más los crímenes de las FARC. Entonces se dio el paso de decir, ya no vamos a hablar de un grupo de víctimas, sino de las víctimas en un sentido bilateral, porque el acuerdo de la mesa dice que hay que reconocer todas las víctimas y todas las responsabilidades en el marco del conflicto, y esto me parece que dejó sin argumento a quienes hablaban de desconocimiento de los derechos de las víctimas. En tercer lugar, muchos argumentos de los opositores del proceso decían que se estaba negociando todo, por ejemplo que se estaba negociando el tema de las fuerzas militares, y claro, se ve un cambio en los acuerdos en el sentido de que hay que buscar una doctrina militar favorable a la democracia. Que si la democracia es un escenario para la movilización sindical, para la movilización campesina, para la movilización indígena, afrodescendiente, para la movilización de los pobladores urbanos en defensa de servicios públicos, si la democracia es un escenario para el juego plural de la política, pues ese escenario no puede ser enfrentado a punta de ESMAD. Tiene que haber garantías de otra naturaleza y los acuerdos hablan de ese tipo de garantías, pero no se ha hablado por ninguna parte de desmontar la fuerza pública, por ejemplo. Entonces, claro, esto ha desmitificado muchas de las críticas que se basaban más en el desconocimiento de los acuerdos, y a veces la gente le daba credibilidad por una razón un poco perversa, como se ha acusado a algunos sectores del uribismo de hacer interceptaciones de comunicaciones y estas cosas, entonces la gente pensaba que probablemente tenían información estratégica de que algo se estaba negociando de espalda al país, pero yo creo que esto ha quedado desvirtuado totalmente. Marco, hacemos una primera pausa y volvemos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con Marco Romero, él es director de CODES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, sobre todos los interrogantes, las dudas, pero también la información que hemos venido recibiendo por parte del Gobierno Nacional y los delegados de las FARC sobre los avances en los acuerdos que se vienen desarrollando en la mesa de diálogo. Ya hablamos sobre la importancia de conocer de manera transparente esos 3 puntos de la agenda conjunta en La Habana, Cuba. Vienen 2, quedan 2 que son absolutamente trascendentales. Ya se viene allanando de alguna manera el tema de las víctimas, con la participación de 3 grupos, cada uno muy específico, particular, con necesidades básicas y prioritarias. ¿Cómo se selecciona este grupo? Bueno, nosotros tenemos un mandato de la mesa, es decir, la Universidad Nacional, yo estoy actuando aquí como profesor de la Universidad Nacional, la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas. Lo primero que hay que decir es que estas 3 instituciones hemos llegado a un acuerdo muy sólido de trabajo conjunto, es decir, no hay ninguno de los casos que hayamos presentado en los que no tengamos un consenso total. Nos pueden hacer observaciones, que faltó, que sobró, y nosotros asumimos la responsabilidad plena conjuntamente porque estamos trabajando de manera muy integrada realmente, y son instituciones que conocen estos temas en el país. El segundo tema que hay que decir es que la mesa dio unas reglas. Primero, los 10 principios, es decir, hay que enviar 60 víctimas en 5 delegaciones de 12 personas, y estas víctimas no van en representación de las víctimas como tal, porque pues las víctimas en Colombia son cerca de 7 millones en la cuenta que llevamos hasta ahora en el registro, y entonces hacer un ejercicio de representación se vuelve imposible. Lo que se ha buscado con este ejercicio es que vayan víctimas representativas de hechos que han causado un daño muy profundo, individual y colectivo en la sociedad colombiana. Y nos han solicitado que enviemos víctimas con un principio de equilibrio. Esto quiere decir que se tienen en cuenta diversas responsabilidades, distintos tipos de daño, distintos sectores sociales afectados, distintas regiones del país.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta variables de género, claro. Hay un grupo muy importante de mujeres, las mujeres son uno de los sectores más victimizados en Colombia. Han participado pueblos indígenas, digamos familiares directos o indirectos de pueblos indígenas, afrodescendientes, hijos de sindicalistas, de dirigentes políticos asesinados, de dirigentes políticos secuestrados, en general, digámoslo, de distintas regiones de Colombia, víctimas de masacres colectivas cometidas en la costa Caribe, en Barrancabermeja, en distintos lugares del territorio. Obviamente no es fácil escoger 60 personas de un universo tan grande. Realmente el primer listado que hicimos superaba las 300 personas y era un listado corto frente a la gran tragedia nacional, pero hemos tratado de acertar buscando que el principio fundamental que rige el diálogo sobre víctimas es este de reconocer todos los daños, de reconocer todas las víctimas y todas las responsabilidades. Y aunque el país reconoce, o buena parte del país reconoce la importancia de la participación de las víctimas en el proceso de paz, lo cierto es que esta posibilidad de ellos contar de viva voz su situación, el dolor y el horror de la guerra, pues ha generado todo un proceso de revictimización, porque ahora resulta que las víctimas terminaron amenazadas, así como un sinnúmero de defensores de derechos humanos en este momento de coyuntura del proceso de paz. Marco. Sí, pero digamos que no podemos decir estrictamente que las víctimas han sido amenazadas, que toda víctima que va a La Habana es revictimizada. Se han dado amenazas, incluidas personas que han ido a las delegaciones e incluidas funcionarios de las Naciones Unidas, o en el caso mío amenazas muy directas con sufragios y estas cosas que han llegado, pero pues obviamente todo esto tiene que ver con las trayectorias de lo que hacemos y hay una oleada de amenazas en Colombia y además tenemos una situación de continuidad del conflicto armado. Esta es un proceso de diálogo que desafortunadamente sigue girando sobre la base del principio de diálogo en medio del conflicto, sin acuerdos humanitarios y sin un cese del fuego bilateral. Yo soy de los que creo que el proceso ya tiene un nivel de desarrollo suficiente como para que se discuta a fondo un cese bilateral o acuerdos humanitarios para impedir que mientras se discuten los derechos de las víctimas de La Habana se produzcan más víctimas de desplazamiento, de amenazas, de cuanta cosa. Pero sí estamos viviendo una oleada de amenazas, que a Iván Cepeda, que a Claudia López, que a León Valencia, que a Luis Emil Sanabria, que acaba de cerrar la Semana por la Paz, en el caso nuestro, que estamos aportando al proceso de paz y trabajando en materia de derechos humanos. Sí, es una paradoja, pero desafortunadamente la dinámica del proceso va en ese sentido y creo que tenemos que esperar que el proceso dé pasos en esta dirección para evitar la continuidad del conflicto y ojalá, digamos, avanzar lo más rápidamente posible a una hipótesis de terminación del conflicto. Entonces, por ahora seguimos trabajando sobre esos riesgos, no vamos a dejar de hacer las cosas, obviamente hemos demandado investigación, hemos demandado que el Estado extreme las medidas de protección, hemos demandado que los grupos armados también asuman una responsabilidad para no producir más víctimas, pero vamos a mantener el trabajo que se nos ha encomendado porque pensamos que es un trabajo importante en este momento para la sociedad colombiana en su conjunto. Hacemos una nueva pausa y regresamos. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Estamos con Marco Romero, director de CODE, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, y hablando sobre el proceso de paz. Y es que hay muchísima información, por fortuna, ¿no? Porque antes era que no conocíamos mucho, simplemente las declaraciones, pero hoy tenemos información suficiente para ir dándonos cuenta que la cosa avanza de manera positiva. Pero se generan muchas dudas por parte de la ciudadanía y la extrema derecha y quienes se han opuesto al proceso de paz pues siguen incidiendo en ese tipo de dudas. Vamos a ver a los directores, a los dirigentes, mejor, de las FARC en el Congreso de la República rápidamente. Yo creo que se va a discutir allí la participación en política de las FARC
Y seguramente cuando se discute el tema de víctimas responsables, el tema de justicia, se determinará en qué medida individuos concretos puedan o no participar, pero que el objetivo de la paz es buscar que las FARC como movimiento político participe junto con otros movimientos de extrema derecha, de izquierda, es decir, la filosofía del acuerdo de paz es cambiar la guerra por la democracia. Y en ese sentido me parece que si se miran los contenidos del acuerdo político, van en esa dirección, dejar atrás el uso de las armas como herramienta, profundizar la democracia social, es decir, garantías para la movilización social, profundizar la democracia política, reformar la organización electoral para que sea imparcial, e incluso se habló de crear circunscripciones especiales en los territorios más afectados por el conflicto para que la gente que no tiene una posibilidad de llegar al Congreso a través de los partidos pueda por lo menos transitoriamente tener una participación. Es decir, la obsesión es ampliar y garantizar que todo el espectro político pueda participar en el juego de la democracia. ¿De dónde va a salir la plata para la reparación a las víctimas? El dinero tiene que salir de lo que aporten obviamente los responsables, pero en muchos casos la reparación va a demandar un principio transformador. Voy a poner, digamos, estamos hablando de grandes problemas. Si tenemos 6 millones de desplazados y el 95% está bajo la línea de pobreza y el 80% bajo la línea de indigencia, ¿esto qué quiere decir? Que hay que hacer grandes inversiones y que lo que el comisionado de paz llama la paz territorial tiene que ser una especie de plan Marshall, porque en muchas regiones de Colombia no hay infraestructura, no hay bienes públicos, no hay salud, no hay educación, no hay justicia. Entonces devolver la gente a esos territorios es un sinsentido desde el punto de vista de su futuro. Puede ser importante a título de reparación y puede ser importante que se den retornos, digámoslo así, a título de reparación y de derechos de víctimas. Pero el desafío más grande es cómo logramos que esta gente no salga de la condición de víctima para graduarse como pobre y quedar en una trampa de pobreza. Entonces aquí se necesita una inversión del Estado muy importante y yo soy de los que creo que necesitamos una reforma tributaria para respaldar el proceso de paz, pero que una reforma tributaria para la paz no puede ser aumentarle la carga a la clase media, menos aumentarle la carga a los pobres a nombre de atender la pobreza. Esto carece de sentido. Necesitamos una reforma tributaria progresiva que tenga un efecto distributivo y esto quiere decir que se graben las rentas del capital. Que paguen los que más tienen, pero que también paguen las multinacionales que han obviado un sinnúmero de impuestos que obviamente es multimillonario y que podría reinvertirse en este tema de las víctimas, de la reparación, de la justicia social en nuestro país. Ese también es Yo creo que ese es un tema muy importante, es una posibilidad y además es un deber del Estado colombiano avanzar en esa dirección. No puede ser que Colombia siga cobrando el 7% de regalías de carbón cuando exporta el 10% del carbón que consume el mundo. Sumados impuestos, esto no pasa del 15% y así, es decir, Colombia es un Estado fácil, como dirían, en el sentido de que cede muy rápido a las pretensiones de las compañías transnacionales con el argumento de que si no se les entrega todo, pues se van. No, Noruega tiene un límite entre impuestos y regalías del 50%, Bolivia también, esa fue la tasa de Holanda. Entonces hay muchos países que han dicho, si vamos a causar daños ambientales para extraer recursos, por lo menos que esto tenga una consecuencia en términos de una modernización de la sociedad y hay que cambiar ese modelo. No sé si como producto del acuerdo de paz o no, porque ese tema no está en la discusión, pero es un tema que la sociedad colombiana tiene que revisar. Hay exenciones absolutamente injustificadas. Ahí, por ejemplo, el informe de la Contraloría sobre minería muestra que en algunos casos, si se le descuenta a una transnacional lo que aporta en regalías, se le descuenta las exenciones tributarias y se le descuenta los costos que el Estado colombiano tiene que incurrir para garantizar seguridad, estamos subsidiando a la compañía minera. Entonces yo creo que esto es un despropósito, hay que revisar ese modelo y hay que revisar en general el modelo de uso del territorio. Yo creo que hay que tener un plan de desarrollo, digamos, con énfasis territorial, pero con una mirada territorial de inclusión, no de avasallamiento de los pobladores, sino de inclusión de sus intereses y sus puntos de vista en el desarrollo. Marco, ¿está cerca la firma de la paz o nos vamos a demorar todavía años o meses? Yo creo que este proceso está avanzando y yo no creo que sea un tema de años.
Yo creo que en el horizonte de un año es posible un acuerdo de paz, sobre todo si las partes, si el Estado y la guerrilla hacen un balance en el sentido de que la discusión de los temas de discrepancia debe ser medida en función del acumulado de los acuerdos. Ya hay tantos acuerdos importantes que no tiene sentido poner en riesgo un proceso que ha avanzado a ese nivel solo por las discrepancias que quedan, y no estoy diciendo que no discutan los temas que faltan, para nada, tienen que discutirlos, pero creo que ya hay un acumulado importante. Ahora, hay una preocupación enorme en el país por otros dos temas. El tema ELN, ¿cuándo va a empezar un proceso con el ELN? Ahí hay una preocupación porque se sabe que es probable que se estén desarrollando entendimientos, acercamientos para pactar una agenda entre el Estado y ellos, pero es preocupante que este proceso no avance, porque es muy importante que en muchos temas haya simultaneidad, en el tema del tratamiento de la cuestión de víctimas, en el tema de una refrendación, o sea, ¿qué hace el país refrendando cada año un acuerdo distinto? Y además porque si hay un cierre del conflicto, esto va a generar una confianza mayor de toda la ciudadanía sobre la paz. Entonces es importante que arranque un proceso con esto. Y por otro lado, me parece muy importante el anuncio del señor fiscal general de la Nación de que hay que buscar alternativas de qué hacer con bandas criminales y con todas estas estructuras paramilitares. Él ha hablado de sometimiento a la justicia, de principio de oportunidad, ese tipo de figuras que pueden ser un camino, porque el país tiene que hacer un cierre general del conflicto. En el horizonte es posible que esas figuras hagan parte de un cierre del conflicto, de modo que el posconflicto no sea a punta de bala, por decirlo de alguna manera, que en algunos países se cierra el conflicto y luego lo que sucede al cierre del conflicto es una violencia social que produce más muertos que la época del conflicto, y creo que este modelo no nos sirve. Yo creo que Colombia tiene que ir a un cierre definitivo del conflicto. De alguna manera es un poco ponerle fin a cada uno de los ciclos, porque se negoció con los paramilitares, se negocia ahora con las FARC, esperamos que se termine negociando con el ELN, y si este círculo se cierra y quedan las BACRIM, entonces iniciamos un nuevo proceso con las BACRIM. Yo creo que hay que evitar, digamos, que haya una reproducción de la guerra. Obviamente, si hay un acuerdo con los movimientos insurgentes, a medida que avanza el Estado en acuerdos con grupos armados, la posición del Estado se va haciendo más fuerte, digamos, para enfrentar los grupos que quedan. Eso es una dinámica general de los procesos, se va simplificando el campo. Y entonces quienes quedan tienen que tomar una decisión de si van a enfrentar al Estado nuevo, producto de nuevos acuerdos, o si de alguna manera se acogen a alguna fórmula que se establezca. Hoy no hay una fórmula establecida entre el Estado y las bandas criminales, distinta a la que ha anunciado el fiscal. Ese puede ser un camino para enfrentar ese problema, porque todos sabemos que el proceso de los paramilitares, primero, ha aportado poco a las víctimas, y segundo, se produjeron removilizaciones y reproducción de esta figura del paramilitarismo sin desconocer que hubo una desmovilización importante. Hay una reproducción de ese paramilitarismo, o sea que el proceso no fue bueno para otorgar garantías de no repetición. Y entonces la pregunta es qué hacer con los remanentes, y creo que hay que buscar salidas en el horizonte. Marco, mil gracias por acompañarnos a esta hora, y por supuesto sobre el tema del proceso, la paz, que es en aleno de todos los colombianos. Pues seguiremos haciéndole seguimiento finalmente a este tema, que esperamos, como usted lo dice, de manera muy positiva y esperanzadora, que la cosa no sea de años, sino de meses. Omaira, muchas gracias por tu invitación. Yo pienso que hay que invitar a la sociedad colombiana a tener una mayor confianza en el proceso de paz, no ninguna confianza ingenua, pero sí ver que tiene también una responsabilidad. Si se van a refrendar acuerdos, la sociedad tiene una oportunidad de dar su voz, su palabra sobre esto, y creo que es una buena cláusula para que el proceso sirva a la sociedad y no solo a los que están negociando. Nuevamente, mil gracias, Marco, por acompañarnos. A ustedes los invitamos para reencontrarnos aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas el próximo domingo. Feliz resto de día.